a todos y a todas. Un placer volver a saludaros en esta sala de prensa para presentar la 40ª edición del Festival Internacional de la Sierra, Festisierra, a celebrar en Fregenal de la Sierra. Y me acompañan para esta rueda de prensa la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra, Mercedes Linares, y también me acompaña Marcos Marín, del Grupo Los Jateros, que es el impulsor de este festival junto con el Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra y en el que colaboramos también desde la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. Sí que es verdad que decimos una y otra vez desde esta sala de prensa o allá donde hacemos ruedas de prensa que la cultura bulle en Extremadura y aún mucho más cuando llega el verano. Decimos que se levanta el telón, que llegan los aires de cultura y sí que es verdad que es cierto porque tenemos una tierra rica en tradiciones, rica en oficios, en patrimonio material, en patrimonio inmaterial, aquel que conformó la vida cotidiana hace unas décadas aquí en nuestra tierra y que nos dejó un riquísimo legado que nosotros, responsables con nuestras tradiciones, con nuestra historia, somos las personas indicadas para conservarlo, investigar sobre él y también difundirlo. Un legado que es memoria, que también es presente y que también es futuro, y este festival es buena prueba de ello. Una cultura tradicional que conformó una identidad que nos definió y que también nos sigue definiendo. Presentamos en esta ocasión la 40ª edición de un certamen que se ha convertido en un imprescindible de la escena extremeña. 40 años lleva Fregenal de la Sierra pintándose con la multitud de colores que llenan esta tierra, colores de otras latitudes, aromas que vienen de otras partes, otras recetas, otros sabores, otras maneras de hacer las cosas. Un certamen que dinamiza la localidad de Fregenal de la Sierra, que dinamiza toda la comarca, el sur, nuestra región de Extremadura, y que se convierte en un polo de atracción para miles de visitantes que son los que cada edición cuenta este certamen. Cualquiera que haya visitado Fregenal de la Sierra, cualquiera que haya ido a su plaza, ha podido observar la calidez de las personas, de las miles de personas que se congregan cada noche en este festival. Cada noche, cada mañana, cada tarde, pues tiene multitud de actividades que van más allá de las danzas, que van más allá de la música o del folclore. Da buena prueba este festival de que es una muestra clara de que la cultura, el turismo, es un pilar fundamental para la dinamización social y económica de nuestra región. Un certamen este del Festival Internacional de la Sierra que tiene como eje central la cultura tradicional y el folclore, pero también, como decía, una programación repleta de un sinfín de actividades, de exposiciones, de talleres, degustaciones, mercados, visitas turísticas que pretenden atender a todos los gustos, a todas las demandas, a todos aquellos que quieran participar activamente de la cultura en Fregenal de la Sierra. Un festival internacional de la Sierra que se derrama por toda la geografía de Fregenal para mostrar esos encantadores y preciosos rincones que tiene esta ciudad declarada conjunto histórico-artístico. Sabemos que la cultura es el mejor escenario para el encuentro de los pueblos. Con la cultura es cierto que descubrimos otras tradiciones, otras maneras de hacer. La cultura nos enriquece y nos aporta porque nos enseña cómo hacen otras sociedades. En esta edición tendremos la oportunidad de conocer esas maneras de hacer, de vivir, de grupos tan distantes de nuestra tierra como aquellos que proceden de Argentina, de México, de Lituania, de Portugal o también de Serbia. Con ellos nos sumergiremos en sus costumbres, en sus bailes, en sus tradiciones, en sus músicas y de esta forma nos damos cuenta de que la cultura es el mejor pasaporte para viajar, para descubrir otros pueblos, para descubrir otros mundos.
Además de los grupos participantes que acabo de citar y que después detallarán quienes me siguen en el uso de la palabra, tendremos a grandes nombres también de la escena extremeña, del panorama nacional, como pueda ser Acetre, como puede ser Miguel de Tena, El Mati, Peluján Canú, Rosario Abelaira, entre otros muchos. Con esto damos buena prueba de que Extremadura es rica en tradiciones, en costumbres, en oficios, en patrimonio, que está repleta de manifestaciones y Festisierra es uno de los mejores escaparates para mostrarla. De hecho, declarada fiesta de interés turístico nacional. Por ello, invitar a todos los extremeños, a todas las extremeñas, a todos aquellos que quieran conocer otras culturas, que quieran conocernos mejor a nosotros, a que pasen por este festival del 29 de julio al 13 de agosto, que visiten Fregenal de la Sierra, que se empapen de nuestras tradiciones, que se empapen de la cultura de otros pueblos y, finalmente, agradecer enormemente el trabajo que hace el Grupo Los Jateros en la organización de este festival, especialmente mucho trabajo durante muchos meses del año que se centran específicamente en estos días y también agradecer al Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra esta apuesta por la cultura y esa coordinación necesaria interinstitucional y con la sociedad civil que representa aquí el Grupo de Los Jateros. Nada más y les dejo con Mercedes Linares, que es la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra. Muchas gracias. Buenos días a todos y bienvenidos a la presentación del Festival Internacional de la Sierra. Desde el año 1980, siendo este año el 40 aniversario, se celebra en nuestra población uno de los eventos musicoculturales más importantes de Extremadura, convertido ya en un referente primordial del folclore y la cultura tradicional con proyección nacional e internacional. El festival, reconocido de interés turístico regional y nacional, hecho que sin duda ha marcado un antes y un después en nuestra andadura, viene experimentando importantes novedades que han enriquecido su oferta, dinamizándola y haciéndola extensible a una amplia variedad musical y cultural con un importante impacto económico para Fregenal. El Festival Internacional de la Sierra convierte a Fregenal en un punto de referencia más para la música, el folclore, la concordia y el respeto a otras culturas y tradiciones, pero también es una excelente oportunidad de mostrar la riqueza de nuestro conjunto histórico, que se convierte durante estos días en el telón de fondo de las diferentes actividades programadas. Como ejemplo, nuestra impresionante plaza con el Castillo Templario como principal protagonista, o el claustro e iglesia del Convento de San Francisco, uno de los referentes culturales de nuestra población. Desde el Ayuntamiento que represento se seguirá apostando firmemente por este relevante evento que atrae hasta nuestra población a miles de visitantes que suponen un importante impacto en el sector económico y turístico de la ciudad. Asimismo, no podemos dejar de felicitar, como ya hacía anteriormente la secretaria, al grupo organizador de Los Jateros por continuar año tras año ampliando y mejorando Festisierra, así como la colaboración de la Junta de Extremadura tan necesaria para este tipo de eventos. Les invito a participar activamente del festival y a disfrutar del patrimonio de nuestra población, estando segura que les gustará tanto como a nosotros. Muchas gracias. Ahora intervendrá Marcos Marín, miembro de la Junta Directiva del festival. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, darle las gracias a Miriam por parte de la Junta de Extremadura y a Mercedes por parte del Ayuntamiento de Fregenal por acompañarme en la presentación de esta 40ª edición, así como a los diferentes medios que habéis venido hoy. Voy a intentar ser breve porque me habéis dejado el listón muy alto y no quiero romper yo esta armonía que hay hoy aquí. Como sabéis, el Festisierra es una fiesta de interés turístico nacional que se celebra en Fregenal de la Sierra, que este año dicho evento se realizará del 29 de julio al 13 de agosto. Durante estos 16 días contaremos con más de 100 actividades. Como sabéis, tras la suspensión de la edición del año 2020
y la versión reducida que tuvimos que hacer el año pasado en la edición del 2021, este año vamos con toda la ilusión posible debido a voy a decir, el formato de total normalidad que vamos a presentar. Desde la organización, que corra, como han dicho tanto Mercedes como Miriam, corra a cargo del Grupo Folclórico Los Jateros, lo que buscamos, el principal objetivo es ensalzar la cultura, ensalzar el folclore, ya no solo extremeño, ya no solo el nacional, sino a nivel internacional, que transcurre por Fregenal de la Sierra estos 16 días. Como decía anteriormente, entre las más de 100 actividades que tenemos, podemos contar con flamenco, podemos contar con teatro infantil, con copla, con el propio folclore de actuaciones, con eventos gastronómicos, con la sección de la carpa del festival, donde está dividido en temáticas de artesanía, mercado extremeño, entre otros. Asimismo, también quiero agradecer a los organismos públicos y a empresas privadas que apuestan por el FestiSierra año tras año, porque sin la ayuda de esto no sería posible. Asimismo, para terminar, queremos animar a toda la ciudadanía extremeña a que visiten Fregenal, a que vayan a Fregenal, a que vayan al FestiSierra, participen en el FestiSierra y se empapen de lo que es el folclore y la cultura estos 16 días. Sin más, quedo a la espera de las preguntas que sean necesarias, si hay. Yo quería preguntar, más que como festival, como FestiSierra, como de los jateros, me gustaría saber cómo ha impactado estos 2 años que ha sido de pandemia dentro de vuestro grupo de los jateros. Si la gente se ha animado, una vez que, vamos a decir, se han eliminado un poco las restricciones, a participar con mayor ahínco, si tenéis mayores actuaciones, un poco cómo veis dentro del grupo el antes y el después, porque esta pandemia nos ha cambiado todo. Me gustaría saber cómo ha sido en vuestro caso. Pues ya no solo los jateros, creo que todos los grupos, ya no solo extremeños, sino nacionales e internacionales, estamos un poco igual, porque la pandemia pasa factura al fin y al cabo a los grupos lo que nos gusta es bailar, ya no solo bailar en nuestra localidad, sino bailar en diferentes ciudades, poner en valor el folclore de nuestra comunidad o de nuestro país. Entonces, 2 años no son 2 años reales de parón, pero es complicado poner en marcha otra vez a un grupo, que la gente se comprometa, es complicado. Está siendo, de todas maneras, con la vuelta a la normalidad, ya no solo los jateros, los grupos de folclore responden poquito a poco, porque son 2 años muy complicados, pero bueno. ¿Y ahora ha sido llamado de otro festival, igual que vienen a Fregenal, vosotros tenéis? Sí, nos sigue. Festivales salen tanto a nivel nacional e internacional, pero como he dicho, es complicado volver a entrar en la rueda de actuaciones. De todas maneras, actuaciones no salen. Está un poco. La gente ahora se mueve hay gente que todavía tiene miedo a lo que es la pandemia, solo quieren actuaciones de cerca de la localidad, entonces es complicado. Es volver a animar. Una vez que se haga una actuación, voy a decir, más lejos de nuestra localidad, la gente empieza a cogerle el gustillo. Al fin y al cabo es lo que gusta. ¿Cuántos grupos extremeños participan en esta ¿Perdón? edición? ¿Cuántos grupos extremeños participan en esta edición? En esta edición contamos ahora mismo contamos con 2. Estamos a la espera de otro porque, como en la pregunta anterior, es complicado. Contamos con el grupo Olancina de Olivenza y con Chispa de Plasencia. Todos los años tenemos unas galas extremeñas que este año por diferentes causas no se han podido hacer. Pero bueno, intentamos que, al fin y al cabo, al realizarse el FestiSierra en Extremadura, participen todos los grupos extremeños posibles, pero es complicado porque la fecha, ya no solo por la pandemia, hay fiestas en todas las localidades por estas 2 semanas y es complicado contar con todos los grupos extremeños que quisiéramos.